Buenas tardes, hermanas y hermanos. Es un gusto saludarles otra vez. Bienvenidos a otro video devocional que estamos haciendo en el libro de Habacuc. Y hemos llegado a esta parte del libro que es muy importante. Bueno, todo el libro es importante, pero por las repercusiones que tiene los versículos que vamos a ver luego en el Nuevo Testamento. Y aquí está, ya hablamos de la final parte de la oración de Habacuc, ¿verdad? En su segundo lamento, donde él dice que va a esperar la respuesta que venga del Señor. Y el Señor le responde, y eso fue lo que vimos, los primeros 3 versículos, y el ánimo para Habacuc es que se mantenga confiando en el Señor, que tenga paciencia, porque lo que Él ha dicho que va a pasar se va a cumplir. Es posible que el versículo 3, cuando habla aquí el versículo 3, cuando dice, aunque tarde, espérala, ¿m? Porque ciertamente vendrá y no tardará. Realmente hay ahí un pronombre personal masculino, espéralo, por lo que es posible que la persona a quien Habacuc debe esperar, o lo que Habacuc debe esperar, quizás no sea tanto la visión, creo que eso es posible por el contexto, pero lo más probable es que gramaticalmente hablando pueda referirse al Señor, espera al Señor, Él va a venir, y vamos a ver eso en un segundo después. Y entonces llegamos al conocido pasaje del versículo 4, ¿verdad? Dice, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Noten ustedes lo que dice la NBI, aquí está la NBI, la he incluido para comparar, porque es muy interesante lo que hace la NBI, y es porque el texto hebreo ofrece dificultades, ¿verdad? Antes en algunos otros videos he mencionado las dificultades que existen muchas veces al traducir un pasaje de la Escritura. Recuerde que el Nuevo Testamento se escribió en griego, el Antiguo en su gran mayoría se escribió en hebreo, parte un poquito en arameo, y a veces sencillamente es difícil encontrar una solución. La NBI dice el versículo 4, el insolente, estamos bien aquí, porque la idea aquí es la misma, o sea, el orgulloso, el insolente, es un vocablo que aparece en Números 14, donde el pueblo insiste en ir a pelear. Habla, el Señor, ellos ya han vuelto, si se acuerdan de la historia, números 14, el pueblo ha vuelto, los espías volvieron, ¿verdad? Y dieron un informe y el pueblo dice, no, queremos volver, no, el Señor dice, no, esta generación no va a entrar a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, y entonces el pueblo dice, no, ahora sí, ahora creemos, ahora vamos a ir a pelear, y vamos a ir a pelear, y Moisés dice, no vayan a pelear, no suban a pelear, porque les va a ir mal, el Señor no está con ustedes en esa batalla, y ellos van y claramente sufren una dura derrota. Dice que no quisieron escuchar, fueron arrogantes, ¿verdad? Insistieron, esa es la palabra aquí, que no aparece muchas veces, orgulloso, insolente, que a veces también se traduce como hinchado, una hinchazón, hincha, hinchazón. Y está hablando por una parte de Babilonia y de su rey, pero en general de cualquier persona que es orgullosa y que es arrogante. Y una de las cosas que vamos a ver en estos 2 versículos es el contraste que hay entre el arrogante y el que confía en Dios. ¿Eh? Y esto es algo que es muy antiguo, desde un principio siempre ha sido así. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Al orgulloso nunca le va bien, ¿verdad? Y aquí el Señor está empezando a presentar lo que va a ser el destino final de Babilonia y en un sentido más general a todos aquellos que deciden confiar en sus propios recursos, que son arrogantes, que deciden no eh,
circunscribirse o no someterse a la voluntad de Dios. El Señor le dice a Habacuc, dice, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Aquí hay algo interesante, la palabra alma, ¿verdad?, que aparece aquí, es la palabra hebrea nefesh. Eh, Así se podría escribir en términos de español, en hebreo se escribe algo así, nefesh. Y nefesh es la misma palabra que se traduce aquí para garganta. Garganta y la N hace lo mismo. Garganta. Interesante. Es exactamente la misma palabra. Y es porque la palabra alma, eh, aunque a veces puede referirse a las personas, también tenía referencia, la garganta hace referencia por donde entra el aire, ¿verdad? Y lo que sostiene la vida, el aire. Nefesh entonces puede referirse a la persona, a la vida, a la garganta, que es lo que está haciendo aquí. Probablemente usando el mismo vocablo, eh, para mantener el tema de la coherencia en la poesía. Pero volvamos a nuestro versículo, dice, he aquí el orgulloso. Recuerden que esta expresión que aparece al principio, he aquí, la NBI la omite, no está, no sale, pero es como si dijera, mira, observa al orgulloso, he aquí, el orgulloso. Y dice, en él su alma no es recta. Hay una traducción, un comentarista habla de que su garganta está torcida, usando esa traducción para Nefesh. Y quizá asociándolo con la idea de que lo que sale de la boca del orgulloso es torcido, lo que sale de la boca de aquel que es arrogante es torcido. Interesante verlo de esa manera, pero llegamos al kiss, ¿verdad? A este versículo tan importante. Mas el justo por su fe vivirá. Pero el justo vivirá por su fe. Aquí está el contraste. El contraste en Habacuc está entre el arrogante y el hombre de fe. El justo. El justo es aquel que ha puesto su confianza en Dios. El justo es aquel que se somete a la voluntad de Dios. El arrogante no tiene respeto por los demás. El arrogante no tiene respeto por Dios. Y el justo es aquel que se relaciona con Dios, tiene una relación con Dios. Pero eso no quiere decir que no vaya a sufrir. De hecho, la palabra justo ya ha aparecido aquí en el capítulo 1 y el versículo 4, si no me equivoco, cuando Habacuc está orando al principio y le dice que el impío ha rodeado al justo. Y luego en el capítulo 1 y en el versículo 13 vuelve a decir, hablando en su segundo lamento, Habacuc dice que aquel que es más el 13 dice, ¿por qué permaneces en silencio cuando el impío traga al que es más justo que él? Así que el justo ha aparecido hasta ahora, pero el justo es el que está sufriendo. Pero el Señor le dice a Habacuc que es posible que el justo sufra. Eso es probable, eso va a ocurrir. Que alguien tenga una relación con Dios, que alguien sea creyente, permítanme hacer la aplicación aquí, que alguien sea creyente no quiere decir que va a estar libre de sufrir o de experimentar alguna clase de sufrimiento. El justo va a sufrir. El justo va a sufrir por causa de su fe. Justamente por eso va a sufrir. Por ser fiel es que va a sufrir. La palabra fe, en cambio, perdón, y en cambio el arrogante puede ser que no sufra por un tiempo, puede ser que al arrogante le vaya bien por un tiempo, puede ser que al arrogante las cosas le salgan bien por un tiempo, pero su destino es terrible, su destino final es muerte, la última parada para el orgulloso finalmente es fracaso y destrucción. Todo lo que él amontonó y todo lo cual él o ella confió, el arrogante finalmente se da cuenta que no le sirvió para nada. Por eso el Señor dice, más el justo por su fe vivirá. La palabra fe es una palabra que no es fácil de entender en el sentido de nosotros la entendemos hoy día. Puede ser traducido fidelidad, alguien que se mantiene constante, alguien que se mantiene fiel, en este caso el cliente se mantiene fiel al Señor. Su fidelidad, por ser fiel al Señor, confía en el Señor y esa confianza y fidelidad lo van a finalmente librar, finalmente va a vivir, finalmente va a escapar del desastre que va a caer sobre el arrogante. También es posible leerlo
el texto hebreo y especialmente la Septuaginta hace una interpretación aquí y atribuye esto a la fidelidad de Dios. Es por la fidelidad de Dios que el justo va a vivir. Esa lectura también es posible en el contexto de Habacuc, en el contexto del Antiguo Testamento es perfectamente posible. Lo que les quería mostrar ahora es que este pasaje es usado en el Nuevo Testamento. Y aquí está Hebreos, solamente puse Hebreo, no voy a poner Romanos ni Gálatas, porque Pablo ocupa solamente la frase, mas el justo vivirá por fe, ¿verdad? Y en contexto de Pablo, él lo está usando para hablar de que la justificación, alguien que recibe o es imputado, revestido de la justicia de Cristo, es solo por fe y no por obras, que tiene que ver con lo que habla Habacuc al fin y al cabo, porque una persona orgullosa no confía en Dios, confía en sus propias obras, confía en que no necesita nada de Dios o confía en que no necesita hacer ningún cambio porque se ve extremadamente bien. En cambio, aquel que ejerce fe en Cristo es aquel que Dios le justifica. Lo interesante es lo que hace el escritor a los hebreos. El escritor a los hebreos toma a Habacuc, pero toma la Septuaginta, esta es la Septuaginta, la que está aquí, esa es la Septuaginta, y este es el griego, ¿verdad? Esto es griego, esto que está aquí es griego, esto que está aquí es hebreo, ¿ya? Y el griego, la Septuaginta, difiere un poco del texto hebreo, no es lo mismo. Ahora, el texto que manda para nosotros es primeramente el hebreo, pero siempre es interesante ver lo que dice el griego. Eso es lo que está usando el escritor a los hebreos. Él está usando el texto griego. Dice, porque está viniendo, o el que está viniendo va a llegar y no se va a tardar. Y aquí dice, pero si retrocediere, y la idea aquí es si rehúsa, el apóstol Pablo ocupa este verbo en Hechos de los Apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, cuando se despide de los ancianos de Éfeso, dice, no he rehuido, ¿verdad? No rehuí el anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo lo ocupa en Gálatas, hablando de Pedro, cuando dice que cuando ya se juntaba con los gentiles, pero que cuando llegaban los judíos se retiraba, ¿sí? Se retiraba, esa es la misma palabra aquí. Y la idea es dejar de hacer algo que uno debe hacer. Y el Señor en Habacuc, en los traductores de la Septuaginta, dicen, bueno, si alguien actúa de esa manera, mi alma, no, dice aquí, se agradará mi alma en él o en esa persona. Y luego dice más, el justo, el justo, eh, por la fe, a partir de la fe, pero aquí agrega esta palabrita mu, a partir de mi fe o por mi fidelidad vivirá. Que eso es lo que hace esta traducción, la Biblia de América, dice más, mi justo vivirá por la fe, asumiendo que el pronombre habla del justo. Bueno, lo importante aquí ahora, porque obviamente no podemos alargarnos más porque es un devocional, no es una clase de griego o de hebreo. Lo que sí quería destacar es que lo que está haciendo el autor de los hebreos es tomar mucho más en cuenta el contexto de Habacuc y especialmente lo que hace la Septuaginta. El escritor de los hebreos, que no sabemos quién fue, él está tomando el pasaje mucho más largo, ¿verdad? Y él dice, el que ha de venir, porque dentro de muy poco, el que ha de venir vendrá y no tardará, y corresponde a esta frase que está aquí. Y él está hablando del Señor, y está hablando de un grupo de creyentes que está desanimado, que está también sufriendo. Eh, lo que está sufriendo Habacuc, el sufrimiento que viene sobre Judá y sobre los que viven allí, es como consecuencia de la infidelidad de Judá y de Israel y de Jerusalén. Pero el sufrimiento de los creyentes de Hebreos es por causa de su fe, es todo lo contrario. Pero ambos grupos son llamados a seguir confiando en el Señor. Ambos grupos son llamados a seguir esperando. El Señor va a venir. El que ha de venir vendrá y no tardará, no va a tardar. El justo vivirá por su fe. El justo sigue confiando en Dios. El justo se mantiene fiel. El justo sigue esperando, no en sus propios recursos, sino en los recursos que Dios provee. Si tarda, va a seguir esperando. Esa es la marca del hombre y la mujer de fe. El hombre y la mujer de fe
Sigue esperando en Dios a pesar de las circunstancias. Estamos viviendo circunstancias difíciles, requerimos de mucha paciencia. Este es el tiempo en que la fe del pueblo de Dios se va a ver probada, manteniéndose firme, manteniéndose confiando en el Señor, manteniéndose alerta a que el pronto va a venir. Esos son los que agradan el alma del Señor, los que se mantienen fieles a su palabra y los que se mantienen fieles a Él. Un abrazo, hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde.